Bienvenido a FileMakerMagazine.es, la revista de recursos profesionales para aprender FileMaker. Saludos cordiales, soy Javier Durá y hoy vamos a hablar de gestión de color en FileMaker. Empezamos. Cuando hablamos de gestión de color, nos referimos a todos aquellos procesos que realizamos para conseguir que un color se vea igual en cualquier dispositivo o en cualquier superficie. Por ejemplo, si el logotipo de mi empresa es verde, yo voy a querer que si se proyecta en una pantalla se vea del verde corporativo, y de igual modo, si imprimo unos catálogos o unos folletos, voy a querer que ese verde siga siendo el mismo. Todos estos procesos que hacen que ese color se vea igual se llama gestión de color. Es algo a lo que están muy familiarizados aquellas personas que trabajan en el sector de las artes gráficas. Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es un repaso a los distintos tipos de color que existen y cómo podemos utilizarlos o aprender a usarlos de la manera más eficiente posible en nuestras soluciones FileMaker. Por ello, si os parece, primero haremos una pequeña explicación teórica sobre modos de color. Después iremos un momento a un programa de edición de imágenes para finalmente ver cómo aplicamos todo esto que hemos aprendido en nuestra solución FileMaker. Tenemos que empezar hablando de modelos de color. Básicamente podemos hablar de tres: RGB, CMYK y tintas planas, como podrían ser los Pantone. Vamos a abrir este archivo que nos ayudará a hacer la explicación más sencilla. El primer modelo de color del que tenemos que hablar es el conocido como RGB o síntesis aditiva, se le llama también. ¿En qué consiste? Pues si recordáis aquellos proyectores que había en los años 90, tenían como tres bombillas, como tres ojos, uno verde, uno rojo y uno azul. Se utilizan para proyectar. Igualmente, las televisiones de tubo, las antiguas, recordaréis que también proyectaban estos tres colores. Lo que consigo con esta síntesis aditiva es que la suma de esas tres luces de color den como resultado una serie de colores. En este caso, si os dais cuenta, cuando yo sumo los tres colores hay más luz y el resultado final es blanco. Cuanto más color pongo, la luz hace que ese color sea más claro. En todo el tema de la gestión de color, la luz es un tema fundamental. Como supongo sabéis, el hecho de que el ojo humano vea un color u otro depende de cómo incida la luz en ese objeto. Toda esa luz que llega al objeto es absorbida por el propio objeto, menos algunos colores que son rechazados. Esos colores son los que el ojo humano va a percibir. Por ejemplo, en este spinner de aquí, que como veis es verde, se ve verde porque el objeto absorbe todos los colores, menos el verde que lo rechaza, y es lo que hace que el ojo humano lo perciba. Por tanto, es clave la iluminación cuando se trata de los colores. Una revista que tiene unos colores determinados, puedo estar viéndola dentro de casa con una luz cálida. En cambio, cuando salgo al exterior, a la luz del sol, con esa misma revista, los colores que yo aprecio pueden ser distintos. Es un factor que conviene tener en cuenta. Pues bien, esta sería, digamos, el primer modo de color, conocido como RGB, y es con el que se trabaja normalmente en cualquier pantalla, ya sea de un monitor de ordenador, ya sea mi dispositivo móvil, el iPad o lo que sea. En segundo lugar tenemos la síntesis sustractiva o CMYK. Se utiliza fundamentalmente para impresión. Cuando yo tengo que llevar un archivo a una imprenta, lo tengo que guardar en este formato CMYK. Estamos hablando ahora de imprentas offset, digamos las de toda la vida. ¿En qué consiste este sistema? Pues cuando yo tengo que imprimir una fotografía, por ejemplo, el ordenador, digamos que divide esos colores en únicamente cuatro: cian, magenta, amarillo y negro, que son las iniciales en inglés de CMYK. Cuando yo llevo mi foto a la imprenta para que la impriman, ellos lo que hacen es pasar ese papel por cuatro rodillos, en el caso de que sea una imprenta de offset. Cada rodillo pinta uno de estos cuatro colores. Y con la suma de esos cuatro consigo sacar la fotografía. En este caso, fijaos que funciona al revés. Cuanto más color pongo, más oscuro es el color. De hecho, si los junto todos, pues lógicamente va a salir negro.
Esto es justo al contrario que lo que veíamos hace un momento con el RGB. A mayor cantidad, color más claro, en cambio aquí, con el CMYK, color más oscuro. En estos tiempos, donde se utiliza también mucho la impresión digital, hay algunas tecnologías que nos permiten añadir colores extra, como el light magenta o el light cyan, o incluso distintos tonos de negro, para, sobre todo en impresión, cuando se trata de plotters, conseguir colores más vivos o tener una gama más amplia. La gama que conseguimos con el RGB es mucho más amplia que la que obtenemos con el CMYK. Vamos a ver este gráfico. Imaginémonos que todos estos colores, todo este círculo, es toda aquella gama que el ojo humano puede percibir. Pues bien, únicamente cuando trabajamos con CMYK podemos ver lo que está dentro de este círculo negro. No podemos ver absolutamente todos los colores. En cambio, si os dais cuenta, el espectro que abarca el RGB es mucho más amplio. Yo puedo abarcar todos estos de aquí. Es decir, que veré más amplitud de colores si trabajo con RGB que si trabajo en CMYK. Lo que ocurre es que cuando llega la hora de imprimir no voy a poder conseguir llegar a todos esos colores. Ahora cuando pasemos a Photoshop lo veremos. Además de estos dos modos de color, RGB y CMYK, podemos trabajar también con lo que se conoce como tintas planas. Una tinta plana no es más que yo necesito un color concreto, cojo y voy a la tienda y compro un bote de pintura de ese color específico que tiene un código y cuando voy a pintar, pues pinto, o cuando voy a imprimir, imprimo con ese color. Esto es fundamental cuando se trata de colores corporativos. Si yo tengo que trabajar con una fotografía, ahí tendré que combinar muchos colores. Pero si solamente necesito un color, por ejemplo, en las cajas de los medicamentos suelen ser de color blanco y les ponen alguna franja de color, ahí puedo utilizar fácilmente una tinta plana. Las tintas planas más conocidas son las Pantone. Existen unas, se conocen vulgarmente como las pantoneras, que son estas hojas de aquí, digamos, donde yo voy a escoger un color por su número. Voy a escoger un número concreto. Una vez lo tengo, voy a decirle a la persona que va a imprimir esto, quiero que me saques el Pantone 532 o el Pantone 642. En el sector de la impresión están los colores Pantone, en otros sectores, por ejemplo en el de pintura, hay otras gamas, etc. Pero lo que me interesa que os quedéis es que si yo necesito un color específico que no está disponible combinando los CMYK o los sRGB, puedo echar mano de esos colores planos o tintas planas. No siempre voy a poder conseguir, como digo, un color específico con RGB o con CMYK. Por eso es muy útil trabajar con estas pantoneras donde me van a mostrar cómo se ve el color en tinta plana y cuál es su equivalente más o menos parecido al trabajar en CMYK. Bien, una vez hemos visto en qué consiste RGB, en qué consiste CMYK y lo que es una tinta plana, vamos a ir ahora a Photoshop, un programa de edición de imágenes, y allí podremos ver la distinta manera en que se visualiza una misma foto trabajando en estos dos tipos de color. Tenemos abierta ahora en pantalla una fotografía en Adobe Photoshop 2020 y esta fotografía está ahora en modo RGB. Si vengo aquí a imagen, modo, veo claramente que está en RGB. Aprecio unos colores muy vivos, sobre todo en los verdes y en los naranjas. Si yo ahora convirtiera esta foto a CMYK, fijaos lo que va a ocurrir. Pongo imagen, modo, color CMYK y esos colores tan vivos y tan alegres se han vuelto un poco más oscuros. Voy a deshacer, comando Z, veis cómo el color vuelve ahora a estar en RGB y está mucho más vivo. Si tenéis que llevar alguna imagen a imprimir, para no llevaros desilusiones cuando os la entreguen, lo que sugiero es que primero la paséis a CMYK y veáis cómo queda. Porque si no, después cuando ya te lo dan impreso dices ¿dónde está? Lo comparo y lógicamente no van a coincidir. Bien, una vez estamos en Photoshop, lo que podemos pretender es querer capturar un color para llevárnoslo a FileMaker. En este caso vamos a capturar, vamos a volver aquí a modo RGB como estábamos antes y vamos a ver cómo podemos capturar estos colores. Si yo voy pasando el cuentagotas por encima de la pantalla, veis que aquí en la ventana de información van saliendo la composición que tiene este color tanto en RGB como en CMYK. Si me pongo aquí encima de este verde, pues me da
25, 228, 229 y ya me está avisando Photoshop, me pone ahí CMYK con una exclamación como diciendo este color en CMYK no lo vas a sacar. En cambio, si ponemos este otro verde más oscuro, me da el porcentaje y sí que lo va a sacar sin problemas. Si yo ahora hago clic sobre algún color, por ejemplo este verde que estábamos comentando, lo que hace Photoshop es que me lo guarda aquí, hago un clic y ya veo dentro del selector de color cuál es la composición que tiene. Si quiero capturar los valores RGB, son estos de aquí, 40, 134, 97. Los valores en CMYK son estos de aquí. También tenemos otros valores que no vamos a entrar ahora. Y por último, el que me interesa, porque es el que nos vamos a llevar a FileMaker, es este de aquí. Este es el valor hexadecimal que corresponde al color seleccionado. Y yo, cuando vaya a trabajar con FileMaker, me va a interesar trabajar con este tipo de color. Como veis, si yo voy seleccionando otros colores, este dato se va modificando. Bien, pues ahora ya tenemos claro que es RGB, que es CMYK, cómo puedo capturar un color concreto en el caso de que quiera capturarlo, por ejemplo, de mi logotipo, aunque normalmente los diseñadores gráficos cuando te entregan un logotipo ya te anotan cuál es el Pantone o los valores de RGB o CMYK que tienes que utilizar, pero en el caso de que eso no sea así, con Photoshop o con cualquier otro programa de diseño gráfico o de tratamiento de imagen vamos a poder capturarlo. Pues bien, decía que ya que tenemos capturado nuestro color en formato hexadecimal, vámonos ahora a FileMaker y vemos cómo lo podemos colocar allí y cómo podemos utilizarlo. Ya estamos en FileMaker, por fin, y vamos a ver cómo podemos colocar ese color que nos ha gustado o que hemos cogido de nuestro logotipo en Photoshop en nuestra propia solución. Venimos aquí a Photoshop y vamos a capturar este valor hexadecimal, 01BE0A. Tengo aquí, comando C para copiar, ya no necesito más Photoshop, entro en modo presentación y me voy a crear aquí un rectángulo. Ya tengo mi rectángulo creado, me vengo a color sólido, hago un clic ahí y pego lo que tengo. En ese momento ya se me ha convertido este cuadro a un color exactamente del mismo verde que tenía yo allí. Otra de las ventajas que tengo es que cuando yo estoy trabajando con colores dentro de FileMaker, puedo fácilmente tener una gradación a más oscuro o más claro, simplemente arrastrando este color que yo he definido aquí a esta paleta que tengo debajo. Al hacer así, en el cuadro del centro me respeta ese color, pero abajo me pone uno más clarito y arriba uno más oscuro. Muy interesante a la hora de crear botones con distintos estados. Estado activable, estado pulsado, etc. Por último, es interesante conocer que con esta lupa yo puedo pulsar sobre ella y puedo ir paseándome por la solución y me va a capturar cualquier color en el momento que yo haga clic. No hace falta que sea dentro de la propia solución FileMaker, sino en cualquier lugar de mi pantalla. Vamos ahora a ver de qué manera puedo tener más colores aparte del color que yo haya seleccionado en un momento dado. Nosotros hemos venido aquí, hemos puesto este, ¿vale? Tengo un verde, pero en mi solución seguramente voy a querer combinarlo con otros colores. Para eso, y antes de venir a las funciones específicas de FileMaker, puedo echar mano de una página web que a mí me resulta muy interesante, en este caso, que es esta, colorco.de. Esta página es gratuita y me permite de manera muy sencilla tener distintos colores, distintos tonos, partiendo de uno principal. Voy moviendo el ratón, como veis, y aquí debajo ya me muestra el valor hexadecimal de ese color. Lo tengo en monocromo dark gray, y simplemente, ya digo que arrastrando voy a obtener distintos valores. Incluso finalmente me lo puedo descargar. Es muy interesante que nuestra solución FileMaker tenga un aspecto desde el punto de vista de color agradable y que no parezca una ensalada con una mezcla de muchos colores que nada tienen que ver entre ellos. Pues bien, una vez tenemos definida esa paleta de colores, bien seleccionándolos desde Photoshop, bien a través de esta web u otras muchas que hay ahí, vamos a ver con qué funciones de FileMaker podemos trabajar y cómo podemos aplicar ese color a los distintos campos.
En el vídeo de hoy vamos a trabajar con dos funciones que FileMaker tiene para el uso del color. La primera es TextColor. Lo que hace esta función es aplicar un color a un texto concreto. Aparte del nombre de la propia función, que es TextColor, tenemos dos parámetros. Primero, el texto sobre el que quiero aplicar ese color y segundo, el color que le voy a poner. Aquí dentro tengo que ponerle un número entero que va entre 0 y este número largo y que no es otro que la conversión a número entero de los valores RGB. Esta función está disponible desde FileMaker 7. Aquí tenéis documentación adicional. Vamos a verlo en FileMaker y así la explicación será mucho más clara. Si yo pongo aquí TextColor, le voy a poner aquí un texto, por ejemplo Javier, punto y coma, y ahora le voy a poner un número entero, que podría ser este, y cierro. Lo que tengo en este campo no es más que un texto y que después en este otro campo que se llama resultado se evalúa. Con lo cual, en el momento que yo hago un clic fuera, me va a evaluar esta función y me devuelve el texto que yo he puesto aquí pintado de este color entero. Si yo ahora cambiara este número y pusiera otro, lo estoy poniendo de manera aleatoria, como veis el color se modifica. Esto sería la parte esencial, pero claro, ¿cómo puedo yo saber cuál es el número que tengo que poner aquí? Para eso nos vamos a ayudar de otra función que tiene FileMaker, que es la función RGB. Esta es la de TextColor y aquí tenemos la función RGB. Lo que hace esta función es devolver ese número entero que estamos buscando, pero partiendo de tres valores, rojo, verde y azul, que son los valores RGB que veíamos hace un momento en Photoshop. Es un número que va entre 0 y 255. Cuanto más alto sea el valor, recordad, el color va a ser más claro. Aquí tenéis, si os interesa, la fórmula matemática que utiliza. Por ejemplo, si yo pusiera esto, 00255, me devolvería el azul. Vamos a probarlo. Si yo ahora copio este texto de aquí, me vengo a FileMaker, aquí lo tengo, voy a quitar este valor entero, pego y efectivamente lo que me devuelve es azul. Si yo ahora modificara aquí, nos va a ir modificando ese valor. Según yo voy cambiando el valor aquí, me va poniendo un valor distinto. Es decir, que esta función RGB me convierte los valores RGB de ese color que yo he seleccionado a un número entero. Para que os resulte más fácil el trabajo dentro de vuestras soluciones, aquí debajo os he puesto un campo donde vais a poder pegar un valor hexadecimal y os lo va a convertir a un valor entero a través de una función personalizada que vamos a ver enseguida. Es decir, si yo cojo un hexadecimal, vamos a poner, por ejemplo, a ver si aceptamos con alguno válido, 4FFF246, es este color azul, pues al ponerlo aquí me lo convierte en RGB entero y debajo vemos que tenemos un punto que nos puede servir, por ejemplo, para asignarle un color a un cliente. La manera de hacerlo es muy sencilla. Vengo aquí, entro en modo presentación, tengo un campo de texto que se llama ColorX y uno que se llama Color RGB entero. Vamos a ver rápidamente. Venimos aquí a gestionar base de datos. Tengo mi ColorX. Aquí le he puesto un pequeño valor calculado que hace que si no he puesto la almohadilla delante, él me la va a poner automáticamente, simplemente para evitar que el usuario tenga que preocuparse sobre si la pongo o sobre si no la pongo. Y aquí es donde viene la conversión. Voy a utilizar una función que se llama x2rgb que me hace esa conversión. Esta función la tenéis aquí dentro de las funciones personalizadas. Vamos un momento a verlas. Descartamos, archivo, gestionar, funciones personalizadas, x2rgb. Tenéis el enlace a la página web de Brian Dunning si queréis más detalles. Aquí tenéis la persona que ha hecho esa función. Siempre hay que dar crédito. Y como os decía, lo que consigo con este campo es que mediante la función LED capturo ese color X que he puesto y aquí me va a convertir en RGB. De esa manera ya
no tengo nada más que hacer más que utilizar ese valor entero. Finalmente, también para que tengáis un ejemplo de uso, este campo que se llama punto de color tiene también una autointroducción que coge un texto en concreto, que es este punto, y le aplica el color que yo he definido dentro del campo color X, pasándolo, lógicamente, primero a través de la función RGB. En resumen, que podemos, a través de este archivo, pegar un valor hexadecimal que hemos capturado de Photoshop o desde cualquier otro programa, obtenemos ese color entero para finalmente aplicarlo a un texto concreto. Importante repasar estas dos funciones, TextColor y RGB, que son las que nos van a servir para colorear cualquier elemento de nuestra solución. Ya dejo en vuestra mano que podéis poner aquí un portal o una botonera donde al pulsar se inserte en este campo un color concreto, incluso que cada uno de esos botones esté pintado de cada uno de esos colores, que creo que es una solución más gráfica. Pero bueno, el objetivo del vídeo de hoy no es tanto meternos en temas de interfaz, sino que hayáis comprendido los distintos tipos de color que tenemos, que es un RGB, que es un CMYK, que es una tinta plana, y cuando llego yo a FileMaker que sea capaz de mostrar ese color corporativo mío y que se vea lo más parecido posible en cualquier entorno. Ya sabéis que estamos trabajando en pantalla, siempre trabajaremos con formatos de color RGB. Confío en que en estos tiempos tengáis mucha salud y espero que este vídeo os haya resultado útil y tan solo me resta desearos mucha suerte con vuestros desarrollos. Recordad que tenéis en FileMakerMagazine.es muchos más tutoriales de FileMaker similares a este y hasta el próximo vídeo. Mucho FileMaker. Confiamos en que te haya gustado este vídeo tutorial y te damos las gracias por tu tiempo y tu interés. Si todavía no eres suscriptor, entra en FileMakerMagazine.es para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.